Buenas tardes, bienvenidas al día número 2 de este devocional del enojo. Espero que sea de bendición esta enseñanza, como lo ha sido para mí, así que pues dejando que el Espíritu Santo haga su obra y que Él hable a través de mí. Si alguien puede leer, por favor, Santiago 1 del 19 al 20, por favor. Santiago 1 del 19 al 20. Sí, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén, amén, gracias. Dice, les voy a leer esta vez. ¿Tú tienes la Reina Valera, Natalie? Sí, Ok, gracias. Les voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y aquí vemos que enojo significa pasión, es decir, cualquier conmoción mental violenta, indignación, enojo, ira, especialmente como incluyendo un deseo de venganza, castigo y por ende difiriendo de ira, tumos. Y miren, esto me cala mucho porque dice especialmente como incluyendo un deseo de venganza, ¿verdad? Hablamos que cuando nos enojamos, muchas veces estamos con esa como gana de hacer o desquitarnos, ¿verdad? Para que esa persona le duela, para que esa persona, a veces uno dice, ¿verdad? Y sí, para que recapacite, ¿verdad? Le voy a hacer esto o para que ella vuelva otra vez, ¿verdad? O sea, nosotros tratamos como de excusarnos en ese aspecto de me voy a vengar o para que se le quite, le voy a hacer y le voy a decir esto, ¿verdad? Y yo creo que es ahí donde nos estamos alejando de lo que Dios nos llamó a hacer, ¿verdad? Lo que Dios quiere que nosotras hagamos. Y miren, Dios nos dio dos oídos para escuchar, porque es más importante que escuchemos que hablemos. Por lo general, nosotros queremos siempre hablar y dejar ver nuestro punto de vista. Muchas veces hablamos y hablamos y no nos tomamos el tiempo de escuchar a los demás. Debemos escuchar atentamente y no dominar en nuestras conversaciones. Cuando las personas hablan con usted, perciben que considera que sus pensamientos y puntos de vista son válidos. Muchas veces cuando nosotros nos tomamos el tiempo de escuchar, ¿verdad? Acuérdense que por eso tenemos dos oídos y una boca, ¿verdad? Porque vale más, importa más que le prestes el oído a alguien, que te tomes el tiempo de escuchar a esa persona algo que te quiera decir, ¿verdad? O sea, validamos más como que le enseñamos respeto a esa persona, ¿verdad? Que nos tomemos el tiempo y a veces que no digamos nada, ¿verdad? Eh, no me acordaba que tengo que hacer una llamada para mi papá. Sí, o sea, a veces se nos olvida que empezamos a decir las cosas y no nos tomamos el tiempo de escuchar a la otra persona, ¿verdad? O sea, a veces solo con el hecho, incluso con los hijos, miren, muchas veces pues aquí, no sé, a veces los niños ya hay muchas acá que tienen chicos, niños pequeños, ¿verdad? Pero cuando llegan a una edad adolescente, muchas veces nos empiezan a contar algo y nosotras les damos, o sea, somos rápidas para decirles nuestra opinión y se callan. O sea, no sé si les ha pasado, se callan y ya los cerraste y ya no te dicen nada. Sin embargo, y otra vez que tú quieres hablar, tú les preguntas y no hay poder humano que te digan las cosas, ¿verdad? Entonces,
cuando ellos vengan dispuestos a hablar, nada más calladita te ves más bonita y escuchar, exacto, cerrar el pico y escucharlos, tomarnos el tiempo de escuchar, de que nosotras, de que ellos nos escuchen a nosotros, ¿verdad? Porque eso lo que va a hacer es que ellos te van a decir, ay, sí, mi mamá, cómo me escucha. O sea, mi mamá, qué bien mi mamá, ¿verdad? O sea, mi mamá cómo me quiere. O sea, les estás demostrando a ellos que tú los amas escuchándolos, ¿verdad? Que tú les pones atención. Y son cosas tan pequeñas, pero tienen un gran valor para ellos, ¿verdad? Un gran valor de decir, oh, wow, mi mamá sí me escucha, ¿verdad? Sí se toma el tiempo de escucharme. Y yo creo que muchas veces nosotras, y te puedo entender, a veces nos cuentan unas cosas que yo digo, o sea, ¿cómo hiciste eso, verdad? Y uno les dice, hey, o sea, esto no, como que, pero lo ideal es callarte y no decir nada hasta después, o sea, hasta después que ya te haya terminado de contar todo, si es algo que no o sea, que es algo malo, obviamente quiso, no actuó bien, no hablarle desde el enojo, ¿verdad? No decirle, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué hiciste? ¿O por qué lo hiciste? Porque entonces vas a parar la confianza, ¿verdad? Entonces, nosotras simplemente lo que hablamos ayer, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo que te guíe y decir, o sea, cuándo es conveniente que tú hables, ¿verdad? Que tú abras la boca. Entonces, pedirle a Dios por el tiempo, que te dé el tiempo adecuado y llegar y decir, mija, mira lo que me dijiste ayer, fíjate que pues yo pienso y esto, o sea, ¿qué piensas? O sea, ¿cómo lo podrías hacer mejor la otra vez? ¿O qué opción o qué cosa podrías tomar o qué decisión podría ser mejor que la que tomaste ayer, ¿verdad? Entonces, ser muy sabias nosotras en cómo comportarnos, en cómo tratar todo eso que nos está pasando, ¿verdad? Porque muchas veces, como les digo, tener un niño adolescente es difícil, o sea, para uno de mujer, y muchas veces a nosotras se nos olvida todo lo que hicimos de esa edad, ¿verdad? Porque pues nosotras también, o sea, yo no era de parrandear y, o sea, era como más callada porque obviamente yo no tenía hermanos, yo no tenía hermanas con quien andar de arriba para abajo, pero yo me iba con mis amigas y yo hacía, o sea, hacía y deshacía. Y a mí por lo menos en ese aspecto me cuesta, porque yo no sé, en cambio ellas son muy unidas, o sea, las tres niñas son muy unidas y siempre que andan para allá y para acá, y me cuentan cosas que dices tú, o sea, no, ¿cómo le digo, verdad? O sea, ¿qué le digo? Porque, o sea, a veces como que sí, o sea, y ya después como que digo, Dios mío, calme, porque sí me ha pasado, a veces les digo y ya, o sea, ay, mi mamá, y se van y me dejan hablando sola, y yo así como que, ok, entonces digo, pero también entiendo que es mi culpa, ¿verdad? O sea, que yo no estoy actuando bien, ¿verdad? O sea, porque acuérdense que nosotras somos las adultas, nosotras somos las maduras y nosotras tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Lo que vimos ayer, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Qué les diría Jesús? Y obviamente Jesús no se va a poner al tú, ¿verdad? Sino que va calmado y le va a decir después las cosas, ¿verdad? Pero es ahí donde nosotras tenemos que pedirle la sabiduría a Dios, ¿verdad? Y en el versículo 19 y 20, el enojo de estos versículos se refieren a aquel que brota cuando alguien nos ha ofendido. El orgullo es bueno, perdón, cuando alguien te ha ofendido, el orgullo. Es bueno que te indignes cuando las personas sufren a causa de la injusticia y del pecado, pero no debemos enojarnos cuando no ganamos una discusión o porque nos sentimos ofendidos o abandonados. Ese puede ser un enojo egoísta. Usualmente cuando nosotros nos dicen algo y nos enojamos, obviamente tenemos que entender que esa persona está hablando desde la herida, está hablando desde un dolor, como dijimos ayer, ¿verdad? Muchas veces no puede ser que la persona esté enojada específicamente contigo, sino que puede ser que haya tenido un día de perros, que el marido le haya dicho algo malo o que haya tenido un día malo pesado en el trabajo y obviamente esa persona quiere, tal vez no desquitarse, pero quiere
como que sacar eso que lo está agobiando, ¿verdad? Y a veces es bueno que no nos, o sea, que primero no nos tomemos nada personal, porque a veces, como les digo, a veces ni es para uno, ¿verdad? Y uno se lo agarra y se lo aferra como que me dijo, y no es la forma en que me lo dijo, sino no es lo que me dijo, sino que en la forma que me lo dijo, ¿verdad? Y muchas veces nos agarramos y nos aferramos de eso y no soltamos, no dejamos ir, ¿verdad? Entonces, es importante que nos pongamos a pensar, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena que de verdad nos peleemos con esto? O sea, por esto, ¿vale la pena que saques todo lo que tienes o lo que vayas a decir algo y después vayas a herir a una persona? O sea, ¿vale la pena todo esto? Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que no, o sea, no vale la pena, no vale la pena perder a alguien que amas por un momento de enojo, ¿verdad? Una discusión que se pudo haber evitado si tú hubieras pensado antes de hablar, ¿verdad? Hubieras ido con Dios primero antes de abrir la boca, ¿verdad? Entonces, son cositas pequeñas, pero tenemos que darnos cuenta de eso, ¿verdad? Y hay dos clases de enojo, el justo e injusto. El enojo justo o de justicia es el que surge en respuesta a una injusticia genuina. Y eso lo vemos con Dios. Dios se enoja y su enojo es justo, ¿verdad? Si vemos Mateo, ¿alguien puede leer Mateo 21 del 12 al 13, por favor? Mateo 21 del 12 al 13. 21, 12, Y 12, 13. 13. Ajá, por favor. Ujú, sí, 21. pues. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a... Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Y es, entró ajá. Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén, amén, gracias. Y miren, allí vemos la ira de justicia, ¿verdad? O sea, cuando llegó al templo y lanzó las mesas de los campistas, también se enojó al ver la dureza del corazón de los fariseos, ¿verdad? ¿Alguien puede leer Marcos 3 del 1 al 6, por favor? Marcos 3 del 1 al 6. Yo lo tengo. Marcos 3 del 1 al 6 es, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén, amén. Gracias. Y vemos ahí que Jesús se enojó, ¿verdad? O sea, y es normal, miren, yo creo que las emociones, bueno, no creo, las emociones están hechas para usarlas. O sea, está bien que tengas una emoción, como vimos ayer, ¿verdad? Las emociones
son buenas. Lo mejor, lo que tienes que hacer es controlarlas, ¿verdad? Es controlar esa emoción, manejar, saberlas controlar y manejar, ¿verdad? Porque no podemos dejar que nuestras emociones nos controlen, ¿verdad? Porque entonces ya perdimos, ¿verdad? Ya llevamos desventaja en eso y debemos de nosotras tener el control siempre, ¿verdad? De las emociones, porque no está bien que estemos así, ¿verdad? Hola Claudia, bienvenida otra vez. O reenfocarlas, tienen un propósito. Exacto, o sea, no podemos como dejarnos llevar y ya, o sea, muchas veces ver, o sea, obviamente ver qué es lo que nos está causando el enojo, ver qué es lo que nos está provocando y volverlas como que, ok, me estoy enojando por esto, vale la pena que me enoje o de verdad esto es por algo, ¿verdad? Y como dice Natalie, ¿verdad? O sea, es por algo, o sea, las emociones están para algo, para a veces es necesario que nosotras nos dejemos la emoción, pero obviamente no pecando, ¿verdad? Porque Jesús, aunque se enojó, aunque tiró todo, él no maldijo a nadie, él no dijo una palabra maldicha, ¿verdad? No dijo, no insultó a nadie, simplemente le habló verdad, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, esa es el enojo justo, ¿verdad? Y ahora el enojo injusto es una reacción desproporcionada ante situaciones que no justifican tal emoción. ¿Alguien puede leer Efesios 4:31? Por favor. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Gracias, gracias. Y miren ahí, de verdad, o sea, a mí me dio mucho eso porque a nosotros con el enojo, con ese enojo injusto, con ese enojo donde podemos gritar, donde donde dejamos que el enojo siga creciendo y se convierta en una amargura, o haya gritería o maledicencia, o sea, que estemos diciendo cosas que no son buenas, obviamente le estamos apagando al Espíritu Santo. Poco a poco el Espíritu Santo se va apagando y es como más, es, prácticamente es donde nos sentimos muchas veces que Dios se aleja de nosotros, pero nosotras mismas con nuestra actitud, con nuestro enojo, con dándole rienda a ese enojo injustificado, estamos haciendo que el Espíritu Santo se apague y no tenga la misma fuerza, ese mismo fuego que puede tener cuando nosotros estamos siendo obedientes y estamos alineados con Él, ¿verdad? Y miren, um, dice, emocionalmente la ira contenida y la amargura pueden perturbar emocionalmente a un individuo al grado de que no es el mismo. Llegando a este estado, con frecuencia toma decisiones que son dañinas, inútiles y embarazosas. En lugar de disfrutar de sus familias y de ser disfrutados por ellas, permiten que sus mentes y emociones cavilen sobre los disgustos del día. La vida es demasiado corta y los momentos que estamos en casa son demasiado breves para pagar semejante precio del enojo. Muchas veces nosotros venimos enojados porque tuvimos un mal día, tuvimos un mal día en el trabajo y especialmente cuando trabajamos fuera, ¿verdad? Podemos venir enojados, cansados y molestos y nuestros hijos, que prácticamente son los que pagan el pato de nuestro enojo, de nuestro mal humor, ¿verdad? Es de ahí donde damos rienda suelta y no es justo, ¿verdad? No es justo para ellos que nosotros como mamás, como padres, les demos eso, ¿verdad? Acuérdense que Dios, el Espíritu Santo, cuando estamos alineados con Él, es gozo, paciencia, benignidad, todos los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando estamos enojados, incluso con alguien
cercano, nuestro esposo. Yo creo, miren, yo antes decía, lo acabo de dejar de decir, pero antes yo decía es que yo tengo 5 hijos, en vez de 4 tengo 5. Tengo 5 hijos y es que mi esposo parece un hijo chiquito, mi hijo chiquito que tengo que estar mandándolo y todo. Y obviamente le estaba quitando respeto, le estaba quitando autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no es mi hijo, yo no soy su mamá. Y obviamente él al sentirse irrespetado, obviamente él también, o sea, algo lo tiene molesto, que tal vez no es que yo se lo diga literalmente algo, o sea, que para mí sienta que no está mal decirlo, pero obviamente le estás faltando al respeto. Y acuérdense que el respeto en el hogar, ellos necesitan ese respeto, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, o sea, en todo lo que decimos. Y miren, miren esto, dice en el preciso instante en que comienzo a odiar a un hombre, me transformo en su esclavo. Ni siquiera puedo disfrutar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Mi resentimiento produce una excesiva cantidad de hormonas de tensión y me canso a las pocas horas de trabajo. El trabajo del cual antes disfrutaba, ahora me resulta penoso. Ni siquiera siento placer en las vacaciones. El hombre que odio, la persona que odio, me persigue donde quiera que vaya. No puedo escapar de la garra con que me aprieta mi mente. Cuando el mozo y el restaurante me sirve un bistec y la comida, me da lo mismo que si fuera pan duro y agua. Mis dientes mastican la comida y lo trago, pero el hombre que odio no me permite disfrutarlo. El hombre que odio puede estar a kilómetros de distancia de mi dormitorio, pero más cruel que un capataz de esclavos. Castiga mis pensamientos hasta ponerme tan frenético que el muelle colchón, que el muelle colchón de mi cama se transforma en potro de tormento. Eso es lo que pasa cuando nosotros, es un libro, es el doctor, ¿es qué? Milen, no nos viste, sí, se llama las reflexiones, o sea, imagínense, y es cierto, cuando nosotras nos estamos enojados con alguien, si estás enojado y estás como dándole rienda a esos pensamientos, estás enojado con esa persona y la otra persona está tranquila porque pues no te ve, ¿verdad? Pero uno está con eso y con eso, y si uno le da chance a esos pensamientos se vayan, uno es el que la pasa mal, uno es el que se enferma, uno es el que se estresa y esa persona está tranquila, ¿verdad? Entonces, debemos de nosotras ver qué es lo que estamos haciendo y con cuidado de cómo nos estamos dejando llevar por nuestras emociones, ¿verdad? Y miren, encontré que hay 16 variantes de la ira. Está la amargura, la malicia, la gritería, la envidia, el resentimiento, la intolerancia, la crítica, la venganza, la ira, el odio, las disensiones, los celos, la agresión, las habladurías, el sarcasmo, la implacabilidad. Imagínense todo eso, ¿verdad? Que entra en la categoría del enojo, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, miren, esto nos exhorta a que seamos libres de todo enojo. El capítulo que leyó Gretel, ¿verdad? Efesios 4:31. Esto nos exhorta a que seamos libres de todo enojo injusto y a que no se convierta en pecado. Por eso, cada vez que te enojes, evalúate si ese enojo es justificado o injusto. Identifica el enojo, presta atención a las situaciones que te generan enojo y revisa si ese enojo es justo o injusto. Reflexiona, ¿cómo respondiste a esa situación? ¿Reflejaste la justicia y la sabiduría de Cristo o te dejaste llevar por tus emociones y tus sentimientos?
Y vamos aquí tiene la oración. Señor y Padre amado, ayúdame, Señor Jesús, a parar y discernir por qué es mi enojo y qué puedo hacer al momento que llegue, cómo manejarías tú ese enojo o cuál es la mejor manera de seguir mi camino, siempre de tu mano. Guía mis pasos a parecerme más a Jesús. Quiero honrarte, Padre, y agradecerte por todo lo que haces por mí cada día. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene algo que decir? Hermoso, ¿verdad? Es bello Dios, ¿verdad? O sea, cómo nos habla, eh, cómo, cómo nos guía, ¿verdad? Cada paso que damos es de seguir aprendiendo, es de seguir pues que nos siga moldeando nuestro carácter, ¿verdad? Y creo que es válido, o sea, es válido que te enojes, es válido que te molestes, pero lo que no es válido es que le prestes la boca al diablo, ¿verdad? Que dejes que el diablo te use como su instrumento para lastimar a las personas cercanas, ¿verdad? Yo creo que ahí, cuando dejamos que eso pase, perdemos, ¿verdad? Perdemos el norte, perdemos nuestra capacidad de, de parecernos más a Jesús, ¿verdad? La capacidad de escuchar más al Espíritu Santo, de escuchar sus palabras, de escuchar lo que Dios te dice, ¿verdad? Y acuérdate que obviamente situaciones van a venir, circunstancias hay todo el tiempo. Yo creo que más viene la prueba cuando estamos aprendiendo y cuando estamos diciendo, ya, Dios mío, ayúdame a cambiar, ¿verdad? Porque pues más con alguien más va a venir a decirte de cosas o va a hacer algo, ¿verdad? Y está en uno cómo vas a reaccionar, ¿verdad? Acuérdense que obviamente es mejor quedarse callado que evitar, que lastimar, evitar ese dolor. Y miren, algo que les quiero decir, en un cuento popular, existen 4 cosas en la vida que no se recuperan. Una piedra después de haber sido lanzada, una palabra después de haber sido proferida, una oportunidad después de haberse perdido y el tiempo después de haber pasado. Y es muy cierto, o sea, las palabras ya no las puedes regresar, ¿verdad? Las palabras que salieron de tu boca se quedaron, hicieron rema en el corazón la persona que se lo dijiste. Y si esa persona está pequeña, si esas personas fueron nuestros hijos, si esa persona se está formando, no tiene la verdadera identidad en Cristo, es muy fácil, muy difícil que esa persona salga de eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ser piedra de tropiezo para otras, ¿verdad? Para personas, para nuestros hijos, para nuestro esposo, ¿verdad? Para las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? No sé si alguien quiere platicar, si quiere hablar a alguien. ¿Qué les pareció? Están muy calladitas. Gracias, otra. Solamente agradecerte. Agradecerte y pensar en todo lo que pasamos a diario, ¿no? De lo que vivimos, las acciones que tenemos y, y mejor es quedarte callada para que después no digas como que por qué dije eso, o por qué no, es mejor, yo siento que me da mucha más paz y tranquilidad el quedarme callada cuando mi esposo está alterado o me dice algo, y es difícil, no voy a decir que es fácil, porque es bien difícil quedarme callada. Y yo, como ayer lo dijo Almendra es mi cuñada, es la esposa de mi hermano. Entonces, ella me conoce desde ya hace tiempo y ella me ha conocido en mi madurez, en mis tiempos de rebelde y de que
uno quiere decir y tener la razón siempre. Entonces, creo que todos pasamos por ese lado, pero lo bonito es poder em, arrepentirse, ¿no? Y poder pedir perdón, por si es que uno la hirió o hirió a la otra persona, ¿no? Entonces, ayer lo dijo Almendra, ¿no? El mundo piensa que tener un carácter, que la mujer tiene carácter, es como que, oh, la mejor mujer del mundo, y no, no es así para nada. Yo detesto mi carácter. Ahora lo digo y me pongo a pensar, yo digo, Gretel, pero Dios mío, ¿por qué tienes ese carácter? Y ese carácter no me ayuda para nada, o sea, es el peor amigo, o sea, si una mujer tiene un carácter, no, 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 ni déjalo que se vaya ese carácter porque no es bueno para nada, no nos ayuda para nada. Entonces yo ahora también cuando conozco gente y me dice, pero tú eras así, y porque yo comento como yo era antes, siempre lo digo porque es de donde Dios me ha rescatado. Entonces ellos me dicen, pero tú tienes una voz tan bonita, como que tú no matas ni un gato. Y yo, ay, sí, he matado muchos gatos. Entonces ahora digo, bueno, gracias a Dios y gloria a Dios porque pues ahora yo puedo tener esa paz y tranquilidad en mi hogar y digamos, y la mujer de verdad es el hombre es el sacerdocio de la casa, el sacerdote de la casa, pero nosotras también, ellos nos necesitan. Y yo me he dado cuenta mucho en mi esposo y yo, ¿no? Cuando él se altera por cualquier cosa, quizás antes nos alterábamos juntos y eso no nos lleva a ningún lado. Ahora como que, sí, amor, pero todo va a estar bien. Dios obra y todo va a estar bien. Entonces, porque yo digo misma, ¿para qué yo le continúo el mismo, tú sabes, el mismo, o sea, ¿para qué nos angustiamos los dos si no vamos a llegar a ningún lado, verdad? Entonces, y aunque a veces todavía se quejan, como que para mí todo es normal y muy tranquilo y no pasa nada, pasa un huracán, yo le digo, pero o sea, ¿te apoyo o nos hundimos juntos? O sea, decide. No, sí, amor, tienes razón. Entonces, pero, pero no, seamos sabias y callemos, veámonos más bonitas con la boca callada. Ese es el Total. Y, Gracias a todos. no, gracias a ti por compartir. Y es tan sabio lo que dijiste, ¿verdad? De que a veces nosotras tenemos que ser, acuérdense que lo que tú dijiste de callarse, ¿verdad? Cuando hay alguien que está peleando cuando vemos que nuestro esposo anda como con espíritu de pelea o de conflicto, ¿verdad? Y muchas veces nosotras tenemos la capacidad de echarle fuego a ese fuego y que siga ardiendo o de apagar el agua, o sea, de agarrar un vaso de agua y de apagarlo. Y es lo que tú dices, o sea, simplemente si la otra persona está en eso de querer pelear y todo, acuérdense que se necesitan dos para pelear, ¿verdad? Y cuando una persona se queda callada, cuando una persona no permite, no le da más rienda a ese fuego, acuérdense que en la Biblia dice, ¿verdad? O sea, no pongas palabras en tu boca que puedan seguir como que, no me acuerdo cómo va explícito, pues, exacto, pero que no, tus palabras no sean como que lo que sigue encendiendo el fuego, ¿verdad? O sea, que les des como no, también, también más fuerte y gritaba yo más fuerte. Entonces se va escalando, escalando, escalando hasta el punto de que, o sea, los dos, yo terminaba llorando, él terminaba bravo y cada quien por su lado y se explotó y ¡pum! O sea, y los dos dijimos lo que no teníamos que decir y otra vez, o sea, empezar otra vez de cero, ¿verdad? Entonces acuérdense que nosotras tenemos la capacidad y tenemos el poder del dominio propio, ¿verdad? Ese poder que el Espíritu Santo nos da para callarnos calladas. O sea, acuérdense, y a mí me lo dijeron, a mí me decían, mi esposo cuando yo me empecé a quedar callada, me decían, ay, sí, es que no decís nada porque sabes que yo tengo la razón. Y yo seguía, que yo decía, o sea, ¿cómo le digo? O sea, ya no era de, bueno, también ya
se apagó y hasta después una vez me dijo, ahora entiendo por qué te quedas callada y qué bueno que te quedas callada. Ahora entiendo que es mejor que te quedes callada, que ya no sigas y porque yo me tranquilizo. Entonces se dan cuenta, ¿verdad? Sabe uno, saben ellos mismos de que, oh, bueno, ya se quedó callada, mejor ya no sigo, ¿verdad? Ya está, se callan y ya es paran, ¿verdad? Porque ya son ellos los que andan peleando y uno calladito, ¿verdad? Pero sí, o sea, es de que, ¿verdad? Que tengamos cosas, bueno, no vale la pena que sigamos enojados y miren, o sea, es increíble, pero el enojo trae, lo dijimos ayer, ¿verdad? Le abre muchas puertas al enemigo de poder entrar, de poder quedarse en tu casa, del poder, sí, el enojo te consume, o sea, el enojo te ciega muchas veces, ¿verdad? Entonces, es importante que no, no vale la pena enojarnos, ¿verdad? No vale la pena que nos vayamos enojados con alguien, ¿verdad? Porque no, o sea, en sí, el que está como que enojándose, el que está formando todo es uno mismo, o sea, el que te está lastimando eres tú misma, ¿verdad? Y la otra persona está como que nada pasó y uno sigue ahí, ¿verdad? Enojado y bravo y o sea, ya vieron que lo que la historia, ¿verdad? Que hasta la comida le sale amarga porque está pensando en eso, que la persona que le hizo daño, ¿verdad? Y pues la otra persona come tranquila y se saborea la comida de lo más rico, ¿verdad? Y en la que está ahí con el enojo paga el pato, ¿verdad? O sea, solita misma se está enojando. Entonces, no vale la pena, ¿verdad? No vale la pena eh, que tengamos ese malestar, ¿verdad? Ese enojo. Entonces, no sé si alguien más quiere compartir algo. Gracias, mi Gretel, por compartir. Sí, otra almendra. Bueno, yo quiero Hola. contar dos situaciones. Bueno, la primera situación es que yo soy un poco más, como siempre te he dicho, yo soy un poco más expresiva, mi esposo es más calmado. Entonces, a veces pasa que él y yo salimos y, no sé, se presenta alguna situación en donde sea que estemos, que para mí es una situación de injusticia, ¿no? No sé, puedo estar viendo a alguien haciendo algo. Entonces, yo soy de las personas que a mí no me gusta, si yo veo algo, yo no me gusta quedarme callada porque siento que estoy siendo parte de eso. Entonces, yo se lo comento a mi esposo y mi esposo me dice, no, pero cálmate, tranquila, déjalo ahí. Pero yo le digo, no puedo porque si estoy viendo que eso no es correcto, yo no me puedo callar, ¿no? Entonces, a veces la manera de querer expresar cuando veo una injusticia, como que se me prende todo el cuerpo y quiero soltar, ¿no? Entonces, es como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy personal. Mi padre tiene su pareja, ¿cierto? Entonces, basta que un día me dijeron uno de mis hermanos o de mi madre que la pareja les faltó el respeto, a mí no me faltó la mano para agarrar el teléfono y decirle su vida entera a esa persona, ¿no? Pero cuando yo pasé ese momento, yo me senté y mi esposo me dice, ¿qué te pasa? Yo le digo, es que he hablado muy feo, ¿no? Porque obviamente se metieron con los que yo amo. Y yo soy una persona que yo, para las personas que yo amo, es mejor a veces yo misma controlarme, ¿no? Pero yo me sentí mal a pesar que esa persona no era parte como de las personas más acercadas a mí. Me sentí mal en haberlo hablado porque le hablé muy duro, porque sentí que había lastimado a alguien que yo amo, que eran mis hermanos, ¿no? Entonces, una de las cosas que mi esposo me dice, no está mal que tú te expreses en momentos que sientes que ves injusticias, pero tienes que controlarte, ¿no? Yo tengo un carácter muy encendido y pues como le digo a mi esposo, eh, yo voy a decir lo que yo pienso. Hay personas que no les gustan escuchar, ¿no? Que les gustan que uno siga apoyando la injusticia o la actitud incorrecta que tienen. Yo no soy perfecta, pero si yo veo algo, yo no me voy a quedar callada. Quizás la manera en que yo lo diga, como dice mi esposo, cálmate, él siempre me dice cálmate, él es muy calmado, cálmate,
y habla las cosas calmadas, porque al fin y al cabo es como dice, al final y al cabo, de repente a esa persona ni le importó lo que tú le dijiste y es uno quien se consume y quien se lleva todo eso, ¿no? Pero Ujú. sí, es como, en conclusión, lo que quiero decir es que si uno tiene que hablar o expresarse en momentos que cree que tiene que expresarse, porque yo no soy de las personas que comparten, hay que quedarse callado cuando hay que hablar, ¿no? Con la verdad, pero hay que hablar, pero siempre hablando sabiamente y pedirle a Dios sabiduría para uno poder expresarse, ¿no? Total, total. Y como tú dices, y tal vez no hablar desde el enojo, ¿verdad? O sea, cuando te estás enojado, sino que, como dijimos ayer, ¿verdad? Calmarte y ya después hablar, o sea, tranquila donde tú ya no estés enojada, porque obviamente después, ya ves que hasta tú dijiste, ¿verdad? Me arrepentí, o sea, me sentí mal. Entonces, obviamente cuando tú, porque sabes que tal vez tú dijiste, o sea, obviamente, pues sí, o sea, se meten con la familia y uno pues se vuelve un león, ¿verdad? O sea, uno rápido reacciona, pero y te sentiste mal tal vez porque el Espíritu Santo tal vez te dijo, ¿verdad? Y te pasaste o le dijiste algo que no estaba correcto, ¿verdad? Entonces, obviamente, sí, la familia es sagrada, o sea, y obviamente no sé, el Espíritu Santo mismo fue el que te dijo, hey, o sea, te pasaste, ¿verdad? Entonces, como dijimos ayer, o sea, ideal sería que tú te tranquilizaras, que fueras con Dios primero y decirle, pedirle a Dios guianza, ¿verdad? Decirle, Dios mío, le quiero decir, le quiero regañar porque obviamente se metió con mi familia, se metió con algo que yo amo y obviamente hasta, ya ves que hasta Dios dice, o sea, Dios, Él cuida a su familia, Él cuida a sus hijos, pero también dice que Dios se va a encargar de nuestros enemigos, Dios se va a encargar de todo lo que a nosotros nos molesta, ¿verdad? Nos se puede enojar, ¿verdad? Entonces, la venganza es de Dios, ¿verdad? Y tal vez a veces, como te digo, lo mejor es que pues tranquilita y ya cuando te tranquilices, ya cuando pues hablarle a esa persona, pero ya va a ser otra forma porque ya vas a ir guiada con el Espíritu Santo, ya no vas a ir guiada por ese enojo que tienes, ¿verdad? Entonces sí, o sea, lo que tú dices es válido, o sea, de hablar y de decir, pero muchas veces, aunque nosotras podamos ver esa injusticia, acuérdate que pues nosotros acá no estamos para juzgar, ¿verdad? El único que juzga es Dios. Muchas veces podemos, y te digo, yo lo veo, yo conmigo, acuérdate que es muy fácil, es mejor, es más fácil, se nos hace más fácil ver el problema o lo que la otra persona está haciendo mal que lo que nosotros estamos haciendo mal, ¿verdad? Y en la Biblia nos llama a no juzgar, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar, no podemos decirle a una persona que está haciendo mal porque obviamente no tiene eh, la misma capacidad de entender, ¿verdad? Y puede que no lo tome mal, puede que tú hasta, o sea, hay que tener cuidado. Y como te digo, yo antes era así. Yo me acuerdo que yo antes, cuando éramos novios con mi esposo, yo antes me sulfuraba mucho, o sea, si alguien se me pasaba en el carro, yo le gritaba y le sacaba le mentaba a la mamá y le decía hasta de que se iba a morir en el carro, hasta que, y mi esposo sí está, o sea, él también es muy fosforito, hasta que un día me le hizo, o sea, se metió enfrente de un carro, se bajó a quererle pegar al otro muchacho y dije, Dios mío, o sea, ¿qué estoy creando yo? Porque tú no sabes cómo la gente, porque se fueron así, peleando en el carro y yo iba con los nervios de punta y yo, Dios mío, quieras me pasa usted enfrente. Y ahora me dice, o sea, ahora es que sí que mira, y me dice, sí, seguí, porque a veces yo me peleo con la gente, ¿va? Les digo, ay, bueno, antes, ¿va? Les decía así, aquí en los Estados Unidos. Y me decían, no hagas eso porque después me enojas y yo te voy a defender. Entonces, yo entiendo, tu esposo tal vez también hasta eso te dice tranquila, porque sabe que a la hora que tú digas algo y te contesten o se vayan contra ti, él va a ser el que te va a tener que defender y obviamente pues él no quiere problemas, ¿me entiendes? Entonces te lo está diciendo es porque
también él está viendo que hay gente loca, o sea, hay gente que anda hasta armada y que no necesita que hasta que la mires mal o que le digas algo para tirarte un tiro, ¿verdad? Entonces, es importante que pues nos tratemos de calmar, ¿verdad? O sea, que como que, y sí, como te digo, hay cosas que sí lo sacan a uno de onda, o sea, especialmente hay gente que ala, como que anda allá afuera nada más. Es el diablo el que te quiere sacar de tu centro, el diablo es el que te quiere que Dice tú que te no puedo enojes y que tú le digas algo malo a la gente, ¿verdad? Es el diablo el que, sí, es el diablo el que está atrás de todo Sí, eso. es cierto eso porque, por ejemplo, esa vez que pasó, eso de la llamada que pasó, yo te estoy contando hace un tiempo, ya hace unos meses, fue que Ujú. yo ya, como que ya estaba acumulando mucho, ¿no? Yo estaba acumulando mucho y dejaba pasar, hasta que ya vino una queja, una de mi familia, de mis hermanos me dijeron esto y yo salí, pero como un gallito ahí. Y yo cuando ya paré y dije, creo que me pasé. Y dije, no, no, no creo, me pasé, así de frente. Y mi esposo me dijo, sí, te pasaste, cálmate, ¿no? Entonces, es como que yo ya me calmé, hablé con Dios, pero la otra persona seguía y seguía y seguía en el mensaje, ¿no? Como que ya tratando de ir hasta tratar de decir palabras peores, ¿no? Hasta que yo agarré y dije, ok, no le voy a hacer caso, es su enojo, y ahí lo dejé, ¿no? Pero era como que el diablo ahí tentándome, sigue y sigue y sigue discutiendo, ¿no? Pero no, no lloré, y cuando lloré fue que sentí esa calma, y al final, como siempre mi esposo me dice, hay que dejarlo en las manos de Dios, Él juzgará si es correcto o incorrecto, él sabrá, ¿no? Las actitudes de las personas, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros no somos nadie para juzgar, Dios se encarga, porque cuando uno no hace algo correcto, somos juzgados por Dios. Entonces, así es como ahora yo he aprendido, o sea, cada cosa que pasa, que sucede, yo agarro y trato de obviar, no hacer caso, y siempre en oración con Dios para que me dé esa paz, ¿no? Sobre todo porque soy mamá y no le quiero transmitir eso a mi bebé, ni tampoco a mi esposo, porque si yo estoy de malas, transmito todo en mi hogar, ¿no? Entonces, mucha oración con Dios para que nos dé sabiduría, ¿no? Ante cada situación, porque como tú dices, la vida se van a presentar muchas situaciones, la vida está dura ahora, ¿no? Puede venir alguien armado, tantas cosas, por eso que yo procuro hasta ver noticias y cosas en el internet muy fuertes, porque es como que a veces me llenan de impulso, pero yo no puedo controlar, ¿no? No puedo controlar, y hay que seguir orando para que sea Dios el que obre, ¿no? Sobre el mundo, sobre las personas. Amén, amén. Y, Ujú. y es como, Bueno, sí, sí, dime, no, no importa, no, termina, luego hablo yo, que iba a contar algo. Termina, no, termina. Ya. no, que es muy lindo esto de que lo que tú dices, ¿verdad? Que muchas veces, y qué bueno que tu esposo sea como el tranquilo, ¿verdad? Obviamente yo creo que por eso es que Dios nos une así, ¿verdad? Porque a veces decimos, pero es que es muy, uno de los dos tiene que ser tranquilo para poner como que llevar al centro al otro, ¿verdad? Porque si los dos estamos como que, y eso es también controlando el enojo, ¿verdad? Pero como les digo, yo antes era fosforito él, fosforito yo, me decía él, y ahí va yo, y ya era como que te pelota de ping-pong, ¿verdad? De arriba para, de un lado para otro, y nunca se acababa, nunca se acababa el enojo, el conflicto, y siempre estábamos en conflicto. Entonces, Sí. es de dejar, ahí sí que de cerrarle la puerta al diablo y no permitir, ¿verdad? A ver, El, el- yo iba a decirte algo antes de que Mati lo diga, pero mi hermano es demasiado tranquilo. Mi hermano es un ángel de Dios. Él es demasiado tranquilo. O sea, él Sí, y él se demasiado. llama también, ¿verdad? Dime, Por ahí se llama Ángelo, ¿verdad? Ángelo, ¿verdad? ángel. Ángel, Mi sí, sí, hermano es Pero mi un, sí. amor, con él no hay odio para nadie. O sea, nadie es la más. No, ujú. Qué Ujú. bueno, Sí, Y, sí, y es una buenísimo. bendición. qué bendición, sí. Ay, Sí, sí. mi esposo donde va es como paz, o sea, él para enojarse tiene que, él dice, yo no gasto mi energía en cosas que no, que en verdad para qué. Siempre me dice, él me dice, no gastes energía, guárdala para tus hijas, que las vas a necesitar, están creciendo. Él me dice siempre eso.
Y de verdad, mi esposo es, yo siempre todos los días le agradezco a Dios, de verdad que mi esposo ha llegado, como lo acabo de decir en el chat, a complementar algo en mi vida que yo necesitaba, ¿no? Amén. Es igual él, ¿no? Yo también soy como que a veces mi esposo es muy calmado, entonces le digo, no, amor, tú puedes, confía, tú tienes la capacidad, ¿no? Entonces los dos nos llenamos lo que necesitamos y Ok. él es mucho mi freno, él es mucho mi freno, así como dice Gretel, es un pan de Dios, es bien calmado, no tiene odio, no, muy bueno, gracias a Dios, sí. Gloria a Dios, qué bueno. Gracias a Dios. Bendición. Mi Mati. Sí, sí. No, yo iba a decirte que yo era así también, pasa que tú eres muy joven. Yo tengo 49 y tú 31, ¿no, Almendra? Yo era así favorito también, pero me he ido tranquilizando. Yo respondí y peleé con mi familia, cosas que veía súper injustas y al final se tenía razón. Pero es la forma de decir las cosas. Decía todo, porque ellos no eran honestos diciendo las cosas. Digo, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y igual con injusticias en general, ¿no? En mi vida personal, en una tienda. Yo ahí, y ahora, bueno, aquí porque vivo en Norteamérica me he tranquilizado un poco y he aprendido. Sí, estás muy joven, 31, por eso, pero a tu edad sí. Hasta hace poco empecé a controlarme más a partir de los 40 y bueno, y aprendiendo también de Dios y todo más. Y el tema es que ayer, por ejemplo, mira, justo, escuché, me ayudó mucho a ver, me encantó, bueno, lo de Yanexi fue impresionante. La veo más madura que nunca, más certera, de corazón diferente. Cambiado muchísimo, me encanta se lo voy a decir, su estilo, porque una vez le dije algo y le gustó y se lo voy a escribir. Y entonces, todo respondió a todas las preguntas que yo tenía de matrimonio, porque no es fácil, ¿eh? No estamos viendo la situación fácil. Y ella, un añito nada más, yo llevo 14 casada y ustedes más, creo, ¿no? Ella ya ha vivido bastantes cosas impresionantes, muy buena experiencia. Bueno, y el tema es que ayer, gracias a eso, yo ayer me tranquilicé porque justo mi hijo me dice, hay un chat de niños, él tiene 13 años, porque en las clases, como 5 o 6 niños, no paran de decir cosas horribles de mi hijo, ¿eh? Se ha enterado mi hijo por medio de otro niño, pero horrible, no te imaginas las cosas. Dice, peor que en la otra escuela que le hacían bullying. Y digo, ahí yo saltaría, fuera traumática de antes como almendra, uy, las agarro las ahora con esta niña, ¿eh? Digo, pero ¿qué es esto? ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los valores? Mi hijo es que es un amor, es súper dulce, que te lo pasas hablando de Dios y demás. Quizás eso les molesta, pero ese es el enemigo. Y me dice la maestra que es muy popular, Alonso, muy popular, es muy carismático, es muy simpático. Eso no gusta. Y entonces yo le dije, Alonso, ese es el demonio intentando meterte en tú, sigue con tu cuestión, sigue para adelante. Y él dice, sí, yo voy segura, mami, no. Yo paso de ellos, no te preocupes, yo voy a estar bien. Primera vez que lo veo así fuerte, ¿no? Desde que él está leyendo la Biblia y todo, en clase lee la Biblia, ¿eh? Es de los únicos que lee, es un colegio católico, pero es de los únicos. Y yo dije, y le dije, mira, todo esto que estoy aprendiendo también con las chicas y contigo y con Yanexi, le dije unas varias cositas allí. Y bueno, dije, me tranquilicé y dije, y le mandé amor de Dios a estos niños porque digo, ¿cómo es posible? Y encima le están poniendo enemistades. No te hagas amigo, a otro amigo le dijeron, no te hagas amigo de Alonso, vete con los otros y deja a Alonso solo. Digo, wow, qué horrible, ¿eh? Por eso son los motivos que yo lo saqué de la escuela y me da ganas de sacarlo realmente, pero digo, no, voy a seguir, ¿sabes? Y él tampoco se quiere salir, incluso con todos sus enemigos que tiene, enemistades, tiene 2 o 3 amigos, no quiere salir, pero dice, uy, que uno le revienta ahí, pero me voy a tranquilizar en Dios. Amén, amén. Y acuérdate que pues son niños lastimados. Es que acuérdate que, mira, yo creo que estamos en una época de que los papás ni siquiera le están poniendo atención a los propios hijos, ¿verdad? Entonces ellos están tratando de alguna u otra forma llamar la atención de los padres y cómo la llaman, portándose mal en la escuela, haciendo lo que quieran para que los papás ya no sea porque se portan bien, sino que porque los llaman en la escuela, tratar de llamar la atención de ellos, ¿verdad? Entonces, obviamente son niños lastimados, son niños que necesitan ayuda, que necesitan a sus papás y están como que gritando de mil formas para que los papás le pongan atención, ¿verdad? Entonces, hay que Horrible. hay que orar por ellos, y sí hiciste bien, o sea, de orar por ellos, pedirle a Dios que les dé revelación y pues acuérdate que son niños heridos, ¿verdad? Que tal vez nunca han recibido amor también. Sí, sí, totalmente. Sí, porque la que lleva todo esto es una niña refugiada de Rusia, que viene de la guerra, imagínate, las de cosas, ¿no? Bueno, perdón, no de Rusia, de Ucrania más bien. Entonces viene con una rabia, siempre se molesta con todo, le grita al oso, le dice unas palabras, groserías impresionantes. Lo ofende de una forma y se tiene que centrar al lado de ella encima. Entonces, esto es un sufrimiento diario, no te imaginas. Y la ¿Sabes? maestra no lo entiende, y yo, "Ya".
que le Sí. diga, que le empiece a decir él palabras de aliento, que le diga cuando le están diciendo cosas malas, que él venga y se pare enfrente de ella y le diga, qué bella eres, qué lindo veo, qué lindo corazón tienes. O sea, que le diga cosas bonitas, porque No, él le dice, ya, Dios te bendiga, le dice. Todo el tiempo, di bless you, le dice a él. Ella pero le que le dice, ella le molesta, se ofende, ¿no? Se ofende, uf, más porque aún. el diablo el que está operando en ella. Sí, pero le voy a decir que diga más cosas, a ver. Porque ella no le deja ni hablar, es que ella lo insulta, le cae encima, ¿eh? Una cosa. Que le dejen las palabras en inglés, cuantas que yo ni conozco, no te imaginas. No, ofensas a la personalidad, digo, wow, paso. Y los Mm, adultos dicen eso, ¿eh? mm. No, y le Y dicen faggot y demás, ¿eh? No te imaginas. Como gay, faggot y todo, lo insultan de una forma, bueno, qué ni barbaridad. modo. No, pero mira, Dios está con él y pues tú cúbrelo con la sangre de Cristo y tú tienes que enforzar mucho su identidad, ¿verdad? O sea, decirle que es un niño amado, que es un hijo de Dios para que todas las armas del enemigo y ahí sí que Hostia. empoderarlo. ¿Verdad? Mati, una pregunta, ¿y tú no has ido a la escuela? Sí, he hablado 2 veces con la maestra. No, me resbala. No, No haces nada. no, ella no lo ve. Y el niño que le manda esos que sabe de ese grupo privado, que fue el que le está chismoseando a Alonso, para que no sé que le mete esa energía negativa a Alonso, todos los días le está diciendo lo mismo. ¿Y cómo hablan mal de ti? No pasa, no paran de insultarte. Digo, y Alonso, claro, eso no está bien. Le digo, ¿para qué ese niño te dice continuamente todos los días lo mismo? Y entonces no quiere tomar fotos del chat porque van a decirle, estos son sus niños ejemplares que usted tiene en la clase. ¿Usted piensa que es Alonso el único raro, el único que se distrae? Porque ella encima habla mal de Alonso, la profesora, todo es mal, todo lo hace mal Alonso. Y es muy carismático, es muy amable, pero lo hace muy lento, no hace las cosas. Digo, madre mía, entonces, ¿y los otros qué? ¿Se cree que porque hacen las tareas son mejores personas? No, al contrario. Son tremendos criminales en el fondo. Sí, muy complicado. Wow. Ay, Dios, yo no podía tener a mis hijos ahí. Y era peor en la otra porque lo sacó de Sí, una escuela para sí, pasar a sí, otra. es un tema muy complicado. Es que no hay más escuela. No la puedo meter en otra escuela. Esta escuela le queda lejos, es la única que tengo. Me queda 2 autobuses y más metros, es lejísimo. Que no hay tantas escuelas y es lo más decentico. Mm. Y yo le dije, como sigamos así, vamos a ver cómo sigue, pero es que no quiero volver online. Online no hace deporte, se me está en la casa, no es lo mismo. No tiene esa actividad. Al menos tiene 2, 3 amigos que se lo quieren. Es lo importante, por eso él sigue allí. Y hace mucho deporte, y la verdad es que eso le encanta, le recrea la mente. Es que Pero no lo sí, voy a bueno, dejar aquí, ya estuvo 3 años online, demasiado tiempo online, sin tener amigos aquí, ¿sabes? Demasiado malo para él. Entonces, pero es cierto lo que estaba diciendo Odra de la identidad que le tienes que poner a tu niño, ¿no? Porque él necesita de Dios. Porque va a pasar un montón de actividades, va a sí. pasar un montón de cosas en la vida. Ay, La no, vida él no es continuamente fácil. está leyendo de Dios y todo. Siempre está hablando de Dios conmigo, ahora sabe. Impresionante, él nos enseña a nosotros. Siempre le cubro de Dios, le hablo bendiciones, no te imaginas, estoy continuamente con eso. Sigue hacia adelante. Bueno, ya cambiarán ellos o se irán o ya veremos. Sí. Vamos a seguir orando por él, Ay, para que sí, Dios, para que no sé, para que eso no lo lastime, porque eso lastima, a él lo lastima. el corazón, exacto. Y aquí dice Sofía, ya en Ucrania hay mucho machismo, hasta en los mismos cristianos. Esos niños necesitan. eh, Ay, no, y la niña esa se considera hombre encima. Ella se considera bisexual. A ella le gustan las mujeres, que le gustan los hombres. Es una cosa súper tomboy. Es un tema complicadísimo, el tema que hay varias así en la clase. Ya tan jóvenes y pensando así, bueno, un absurdo ahí, pero bueno. Si te das cuenta, es falta de identidad. Las niñas no saben ni qué quiere, o sea, pero hay que seguir orando por Alonso. Bueno, mis chicas, entonces, gracias por unirse, gracias por estar acá. Este fue el segundo día. Nos vemos el otro lunes, este lunes que viene, a la misma hora y por el mismo canal. Y nos vemos de lunes a viernes, ¿ok? Para cumplir los 7 días. Un Ah, abrazo. ok. Vale, vale. Sí, de lunes a viernes va a ser la otra semana.
¿Ok? Bye, bendiciones, gracias por unirse, se les quiere. Besos. Bye, gracias, bye. Bye. Bendiciones, bye bye. Gracias. Adiós, bye bye.